Hola a toda la comunidad. Hoy vamos a realizar un video que lo vamos a encuadrar dentro de carburación. Y vamos a hablar de algo que ustedes se preguntarán, ¿y da para hacer un video? Vamos a hablar del enriquecimiento de la mezcla en frío. Eso que se llama en inglés choke o que le llamamos cebador, toma de aire, también le llamamos obturador. Según el lugar, son las denominaciones que le vamos a dar. Pero en definitiva es eso, es un sistema que enriquece la mezcla en frío cuando vamos a encender un motor. Y aquí aparece la primera pregunta, ¿por qué hay que enriquecer la mezcla? Si sabemos que la proporción ideal son 14,7 partes de aire y una de combustible, si estamos hablando de nafta, si estamos hablando de gasoil es otra cosa, ¿por qué el motor se niega entonces a encender si la mezcla está correcta cuando está frío? Y además van a ver ustedes cómo fue evolucionando ese sistema que originalmente era solamente tapar la entrada de aire para forzar al combustible a entrar en una mayor proporción dentro del motor. Bueno, eso fue evolucionando, ni hablar que fundamentalmente por un tema de contaminación. Una moto mal carburada a lo mejor no hace la diferencia, pero imaginemos millones de personas encendiendo motos con una mezcla totalmente enriquecida y excesiva de combustible y tirando eso a la atmósfera. Pues bien, ahora vamos a lo que nos interesa. ¿Por qué un motor cuando está frío no enciende? Una pregunta que la veo continuamente en los foros. De hecho, hay personas que dicen, yo no uso el sistema de cebador porque mi moto anda perfecta, ella enciende cuando está fría sin ningún problema. Bueno, vamos a empezar por el principal motivo. Y ustedes van a ver que el ejemplo que yo les voy a dar ya se van a dar cuenta qué es lo que pasa. Y es la condensación del combustible cuando está frío. Cuando el motor está por debajo de los 10 grados, ni que hablar cuando estamos con temperaturas como 0 grados, en el momento que el combustible sale del carburador, por el mismo efecto de expansión que sufre al entrar dentro de un lugar donde hay vacío, tiende a condensarse en las paredes de los conductos del motor, es decir, en toda la parte interna, incluyendo el cilindro. Y el ejemplo ¿cuál es? Es la tapa de una olla cuando estamos calentando agua y la levantamos y vemos que en la tapa hay gotas de agua. Lo mismo sucede con el combustible. Parte de ese combustible que sale del carburador termina depositándose en las paredes de la parte interna del motor y no llega entonces a estar en esa proporción de 14,7 a 1 en la cámara de combustión en el momento que salta la chispa. Pero luego también hay otra cosa muy interesante. ¿Por qué se enciende con facilidad el combustible con una chispa dentro de la cámara de combustión? Por la temperatura que él llega cuando se comprime. Todos hemos dado aire a un neumático de una bicicleta o de una moto con un inflador manual. ¿Y qué es lo que nos sucede? Se nos calienta el inflador. Eso es una reacción natural de los gases que al comprimirlos se calientan. La fricción de las moléculas hace que las ponemos en un menor espacio, ellas aumenten la temperatura. Entonces, eso es lo que facilita el encendido de la mezcla en la cámara de combustión. Si facilitará esa mezcla, que en el caso de los motores que son a gasoil, no necesitamos una chispa. Basta comprimir a más de 20 a 1 una mezcla de gasoil para que en el momento de pulverizar bien una inyección de gasóleo se encienda. Pues bien, se darán cuenta lo que sucede cuando vamos a arrancar un motor a 0 grado. Por más que ese gas se comprima cuando vamos a encender el motor en frío, nunca llega a la temperatura que sería una temperatura óptima para que la mezcla se encienda. Y si se enciende, ustedes van a notar que la moto reacciona como corta de encendido. ¿Por qué? Porque la mezcla no logra encenderse correctamente.
Entonces, para eso nosotros es que necesitamos enriquecer. ¿Para qué? Para que llegue a esa mezcla óptima e incluso por debajo de una buena temperatura, como es la que tiene el motor luego cuando está funcionando, esa mezcla se pueda encender. Ese es el segundo motivo por el cual necesitamos el enriquecimiento de la mezcla cuando vamos a encender el motor. Ahora, muchos dirán, pero mi moto enciende perfectamente. Bueno, por encima de los 10 grados, 15, 20 grados, los motores tienden a encender con cierta facilidad. Ahora, no nos descuidemos. Si nosotros tenemos un motor que lo tenemos a menos de 10 grados, vamos y lo encendemos y enciende correctamente, bueno, ese motor está con excesivo combustible en la mezcla. Sin lugar a duda no está bien carburado. Sin lugar a duda ese motor está funcionando con una mezcla más rica de lo que necesita. Y también está la tercera causa de que necesitemos enriquecer la mezcla. Y eso sucede mucho con los motores nuevos. Cuando son nuevos, por un tema de que todavía los metales no se han hermanado, lo que son los aros y el cilindro, hay un poco de pérdida de compresión. Entonces tampoco el motor tiene la presión necesaria para levantar esa temperatura en el momento que salta la chispa para encender la mezcla. Luego esos motores no la necesitan tanto, tal vez el efecto ese de la toma de aire o enriquecimiento de mezcla, porque bueno, ellos ya al obturar mejor los aros en las paredes del cilindro, y entonces la compresión ahí ya es adecuada y facilita un poco más el arranque. De todas formas, cualquier motor que esté perfectamente carburado va a necesitar un sistema que le enriquezca la mezcla cuando tiene que encender por debajo de los 10 grados. Hoy en día con la inyección electrónica, bueno, la computadora se encarga de medir a través de un sensor la temperatura y de esa manera va a inyectar lo necesario y no vamos a tener por qué preocuparnos de si el motor está frío o está caliente. Voy a mostrar la evolución que ha tenido ese sistema de enriquecimiento desde la época que eran muy precarios y que no teníamos ningún control sobre la cantidad de combustible que inyectábamos en el momento del arranque, hasta llegar a hoy en día, donde aquellas motos que aún vienen con carburador ya tienen un sistema mucho más definido, mucho más perfecto para no, digamos, contaminar en sus emisiones. También, como habrán visto, hay carburadores que traen un TPS, un sensor que viene conectado al eje de la mariposa, esa que nosotros abrimos cuando aceleramos, pero bueno, ese es otro el motivo, no tiene nada que ver con el funcionamiento propiamente dicho del carburador. Así que, si no se han aún suscrito al canal, háganlo porque vamos a pasar entonces a desarrollar los distintos tipos que hay de enriquecimiento de mezcla. Una antigua Zanela y este también antiguo sistema de carburador que tiene este pulsador, el cual hunde el flotante y permite que siga entrando gasolina. De esta manera va a rebasar esa gasolina y va a producir ese enriquecimiento extra que necesitamos de combustible para el arranque en frío. Es decir que también en los motores antiguos necesitamos sistemas de enriquecimiento de combustible. Acá tenemos un típico carburador, este pertenece a un 50 centímetros. Estamos hablando que década del 70, del 80, del 90, este sistema de toma de aire o cebador era lo más usual. Sencillamente activamos manualmente esta lengüeta o mariposa, que es la encargada de obturar la entrada de aire, aquí vía el filtro de aire, y la depresión que hace el cilindro de este lado evidentemente va a forzar a que el combustible salga en una proporción mucho mayor que la que estuvimos hablando. De esa manera enriquecemos el arranque en frío. Imagínense que depende del usuario la cantidad de combustible que estaríamos derrochando cuando activamos por demasiado tiempo esta mariposa. Pero así eran la mayoría de los carburadores y dependía de nosotros, digamos, el tiempo que teníamos esta
mariposa en esta posición. Una variante de este sistema es este archiconocido carburador de las motos chinas, original del CG125 y otras motos marca Honda que montaban este carburador. Como ustedes ven, también tenemos una lengüeta. En este caso, esta palanca tiene un sistema de recuperación, digamos, automático, tiene un resorte que hace que pueda ser tirado por una maroma desde el manillar de la moto. Y de esa manera es más cómodo y no tenemos, bueno, que estar buscando ahí debajo del tanque en el carburador donde está esta palanca para el cebador. Ahora bien, de este tipo hay de los dos, de los que son de tirar y de los que nosotros manualmente los llevamos y la toma o el cebador queda en su posición de obstrucción del aire. Solo que este carburador ya tiene un adelanto en el tema de que esta mariposa, por la misma presión del aire que entra, se abre y entonces de esa manera no es tanto lo que enriquece o lo que sobreenriquece la mezcla si nosotros no sacamos o desactivamos a tiempo el sistema este del cebador. Bueno, este tipo de toma de aire, cebador, enriquecedor de mezcla en frío, como le quieran llamar, choke, por sus siglas en inglés, es lo que todavía se está usando en este tipo de motos que vienen con estos carburadores, que es un sistema que lógicamente si vamos a hablar de contaminación y bueno, de todo lo que hay que cuidar hoy en día en el medio ambiente, no es lo más apropiado. Así que vamos a ver por dónde sigue la evolución de este tipo entonces de cebador. Bueno, y antes de seguir quiero un especial agradecimiento a el comercio de Pacheco Motos. Él es el que me provee siempre carburadores, pistones, cilindros, todo aquello que yo necesito, así que vaya para él un gran saludo y un gran agradecimiento. Acá tenemos ahora un carburador con un sistema diferente de enriquecedor de la mezcla. Y esto fue una importante evolución, ya que aquí está controlada la cantidad de combustible extra que va a suministrar el carburador para el arranque en frío. ¿Por qué? Porque tiene un circuito específico que nosotros lo que hacemos es abrirlo y de esa manera nosotros no estamos obturando la parte de entrada de aire acá para producir un exceso de combustible. Vamos a ver que este carburador tiene un circuito específico con un cicler que mezcla combustible en una cantidad de aire también ya prefijada de acuerdo al conducto y de esa manera entonces estamos sobrealimentando la cantidad de aire, sobrealimentando con combustible la cantidad de aire que es la que vamos a necesitar para el arranque en frío. Vamos a sacar también para que se vea más claro. Muy bien, nosotros tenemos acá este conducto que se puede ver claramente, que está conectado a donde tenemos este pequeño pistón corredizo. Como ustedes ven, tiene un sello de goma que difícil verlo, pero bueno, es al final lo que se encarga es de obstruir el orificio por donde recibe el combustible. Por acá tenemos la mezcla de aire, esta es la entrada de aire y este es el cicler de combustible que lo lleva al agujero central. Cuando nosotros tiramos de este pulsador, nosotros estamos abriendo este pasaje de aire y estamos abriendo el pasaje de combustible que ya está calibrado a través de esta especie de cicler que tiene colocado aquí en el cuerpo del carburador y entonces estamos dejando pasar todo ese conjunto de aire y combustible a través de este otro orificio. Y de esa manera nosotros estamos inyectando una cantidad de mezcla enriquecida. Para que esto surta efecto, para que este sistema surta efecto, no debe de estar acelerada la moto, debe de estar en ralenti.
porque si nosotros subimos el pulmón, si nosotros giramos el puño, si aceleramos la moto, vamos evidentemente a aumentar la proporción de aire con la mezcla, digamos, que funciona en caliente el motor, y se va a ver reducido el efecto. Por eso en este tipo de motores equipados con estos carburadores se debe de intentar arrancar el motor en frío sin dar acelerador. ¿Por qué? Bueno, para aprovechar esta inyección de aire con una mezcla extra de combustible, que es precisamente ya los ingenieros que han diseñado este sistema. Esto es muy eficiente y evidentemente está ya mandando una cantidad de combustible de acuerdo más a las necesidades del motor, y no es como el otro sistema, aquel donde cerrábamos una lengüeta, que evidentemente dependía de lo que nosotros abriéramos el puño de gas, la cantidad de combustible que estábamos inyectando en el motor, y que lógicamente no lo iba a poder quemar, y luego eso iba a volcarse al medio ambiente, ¿verdad? Bueno, o sea que ya aquí tuvimos un adelanto muy importante en este sistema de cebador de mezcla en frío, para el arranque en frío. Acá tenemos otro que básicamente también tiene el mismo sistema, un pistón, ¿verdad? Que, bueno, como se alcanza a ver, por aquí tenemos el agujero donde entra el aire, dentro tendremos el cicler, y aquí esta parte que va hacia el motor. Está difícil de verla, pero bueno, ahí tenemos otro orificio que es donde va a salir la mezcla hacia el motor. La diferencia de este sistema es que, bueno, está hecho de tal manera como para colocarle una maroma, y que entonces nosotros podamos, desde el manchar de la moto, poder tener ahí un tirador y no tener que estar, digamos, acercándonos hacia donde va el carburador, ¿verdad?, para accionar. O sea, es un sistema que es más práctico, digamos, pero que funciona igual al que vimos anteriormente. Bueno, y ahora sí se está poniendo más interesante, porque aquí tenemos lo que sería un enriquecedor de mezcla en frío, pero con una conexión a electricidad. ¿Y qué es esto? Es un sistema también de arranque en frío, que lo vamos a ver, es una variante del que vimos anteriormente, que se ha perfeccionado bastante. Y esto se popularizó fundamentalmente primero en los scooters, y hoy en día ya viene en la mayoría de las motos. Acá tenemos algo interesante, y es que se le ha agregado al pistón que teníamos también una aguja. ¿Para qué es esto? Para hacer más precisa la inyección de combustible. Es decir, cuanto más retraído esté este pistón, cuanto más abra el conducto de entrada de aire que tenemos acá, porque el funcionamiento es igual, va a entrar el aire, va a traer combustible desde acá, y ahí se podrá ver el agujero donde inyecta el aire con el combustible, entonces, que lo ha preparado este sistema. Pero al tener esta aguja, de acuerdo a lo retraído que esté este pistón, va a ser la cantidad de mezcla que va a inyectar, y a medida que él se va cerrando, va a ir cada vez mandando menor cantidad de combustible y mezcla, pero se va a establecer una proporción que no va a variar, digamos, salvo por lo que ha determinado ya el diseño propiamente de esta pieza. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo funciona? Porque yo acá no tengo cómo tirar de este pistón para abrir, para poner en funcionamiento. Bueno, muy bien. Aquí dentro hay una resistencia que, cuando nosotros le damos corriente, que puede ser alterna directamente desde una bobina del motor, o puede ser continua, corriente directa desde la batería de la moto,
esa resistencia va a tomar temperatura. Esa temperatura va a incidir sobre un material que tiene la capacidad de dilatar con la temperatura y contraerse con el frío. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la moto queda expuesta a temperaturas por debajo de 10 grados generalmente, ese material se contrae y al contraerse tira de este pistón, lo contrae y en una palabra abre la toma de aire. Es decir, que cuando el motor está frío, está en condiciones menores a 10 grados o en condiciones más extremas como puede ser 0 grados o más aún, este pistón ya está totalmente contraído, la toma de aire está puesta. ¿Qué sucede? Cuando nosotros encendemos el motor y le comienza a llegar energía, se energiza este sistema, calienta esa resistencia al calentar le transfiere la temperatura a ese material que comienza a dilatarse y entonces este pistón comienza a cerrarse. Hasta que, bueno, en determinado momento ya la temperatura que hay acá hace que cierre totalmente el sistema. Esto es muy interesante de entender el funcionamiento, porque si nosotros desconectamos esto, como algunos dicen, no, si yo no quiero ese sistema, yo lo desconecté. Bueno, si nosotros lo desconectamos, no hay forma de cerrar esta toma, es decir, que siempre va a quedar enriquecida la mezcla en baja y bueno, y va a afectar, lo va a ahogar el motor a bajas y medias RPM. Por eso es que el correcto funcionamiento de esta pieza es muy importante y no se puede desconectar como algunos dicen yo lo voy a anular. Igual voy a hacer una referencia después con el sistema de la Rouser o Pulsar 135 que tiene un sistema similar pero funciona diferente. En este caso vamos entendiendo entonces cómo es el funcionamiento de esta pieza que veo muchas dudas con respecto a ella y que además tiene distintas maneras de actuar en el motor. Originalmente nosotros encendíamos el motor y directamente de las bobinas del alternador le iba corriente a esta resistencia y empezaba a generar temperatura. Y por eso incluso tiene un cable amarillo que nosotros generalmente lo identificamos con la corriente alterna que sale directamente del alternador. Y esto se usaba mucho con los reguladores rectificadores de media onda. Es decir, en aquellas motos que la luz delantera enciende con corriente alterna, no que se enciende a batería. Concretamente es en aquellas motos donde nosotros, si no encendemos el motor, no podemos tener luz alta y baja, luz principal. ¿Por qué? Porque necesitamos que el generador comience a generar para que le llegue entonces corriente y sea corriente alterna. Y también le llegaba a este dispositivo y entonces entraba a trabajar. De hecho, vemos el otro cable que es verde, que por norma en la mayoría de las motos de origen china es masa o tierra. Este sistema se fue perfeccionando en su accionar. Llegó un momento que, como las motos tienen todas la corriente que genera el estator va a dar a la batería y de esa manera todos los elementos eléctricos de la moto se energizan desde la batería, había que energizar esto también desde la batería. En muchos modelos de moto, en el momento de poner en contacto, energiza entonces desde la batería este elemento y comienza su funcionamiento. Eso creaba un problema. Si nosotros energizamos la moto, la ponemos en contacto, pero no arrancamos inmediatamente el motor, ya sea porque no tuvimos que atender el teléfono o bueno, cualquier cosa que nos distrajo, puede suceder de que en el momento que vayamos a tratar de encender la moto y ya empezó entonces la toma de aire a extenderse y entrar a cerrar el circuito de enriquecimiento. Entonces, para eso, bueno, ¿qué hicieron los ingenieros? Pusieron que esto se activara directamente desde el CDI. Entonces, aunque nosotros pongamos en contacto la moto, no le llega corriente. Recién le empieza a llegar corriente, se empieza a energizar este sistema cuando la moto enciende. Es decir, en el momento que el motor, nosotros prendemos el motor, el CDI ahí le da 12 volt y entonces esto se empieza a energizar y empieza el proceso de que esto se extiende y empieza a quitarse el funcionamiento de la toma de aire.
Esto es más o menos cómo están funcionando los sistemas estos actualmente. De hecho, por acá tengo otro carburador que tiene la ventaja de que podemos sacar la pieza donde trabaja la toma de aire, y entonces de esta manera vamos a sacar esta pieza acá y vamos a poder ver más claramente. Esta pieza le da el aire necesario ya con la mezcla enriquecida, que también vamos a tener, como se puede ver, un agujero donde inyecta por acá el combustible ya preparado, y lógicamente tenemos por este otro lado el orificio, ¿verdad?, donde tiene la entrada de aire para el sistema. Vamos entonces a tratar de sacar estos dos tornillos de acá. Tenemos entonces ya flojo estos dos tornillos y vamos a sacar esta pieza y vamos a poder ver de una forma más práctica cómo esta pieza trabaja. Tenemos la entrada de aire que viene a dar acá, tenemos luego por acá el conducto que viene a dar a donde inyecta hacia el motor, y tenemos por acá la que va a dar al cicler surtidor de combustible. Pero lo más interesante es ver cómo vamos a tratar de sacar esta junta para que se pueda ver más claramente. A ver si la cámara puede enfocar cómo está abierto el sistema, y ahora le vamos a tratar de dar corriente para que ustedes vean cómo se va a ir cerrando el sistema. Vamos entonces a colocar esta batería, ¿verdad? Vamos a poner un conector acá, otro conector por acá, y le vamos a dar corriente. Hemos puesto esta otra ficha y de esta manera vamos a ver qué sucede entonces con el sistema este de la toma de aire. Vamos a intentar aumentar la luz para que se pueda ver la acción que va a ir sucediendo a medida que se va calentando. Vamos a tratar de que enfoque la cámara y ya ahí se puede ver cómo paulatinamente el pistón va cerrando ese orificio, y lógicamente la aguja que él tiene también va obturando este otro orificio que es por donde entra el combustible. Y de esta manera, así dándole 12 volt, que como yo les explicaba, o lo hace directamente desde el alternador o lo hace directamente desde la batería, o ya ahora más moderno se encarga el sistema electrónico, que puede ser CDI o PCI, de generarle, de darle esos 12 volt para que, ahí lo podemos ver claramente, como ya prácticamente es muy poco lo que queda abierto para que pueda pasar ahí aire enriquecido. Así funciona este sistema. Bueno, así que ya el motor ha entrado un poco en temperatura y entonces el sistema ya se ha cerrado. ¿Se entiende entonces cómo funciona? Bueno, vamos a seguir explicando algunas otras cositas. Por acá tenemos un carburador de una Bajaj Rouser 135 y podemos ver claramente el dispositivo de arranque en frío. Pero, como verán ustedes, el funcionamiento es muy diferente, ya que no es un proceso térmico, sino que esto es un solenoide. ¿Qué quiere decir eso? Que su apertura no es progresiva, sino que en el momento que recibe la señal de 12 volt, él va a abrir repentinamente. Como podremos ver a continuación en una página de su manual, vemos el funcionamiento y que se refiere precisamente a un solenoide.
Este dispositivo trabaja en combinación con un sensor de temperatura que tiene el motor colocado, y entonces ahí el CDI es el que va a decidir, de acuerdo a la temperatura del motor, cuándo activar este solenoide y de esa manera permitir el pasaje entonces de mezcla enriquecida. Podemos verlo perfectamente como debajo en el dibujo tenemos un sensor de temperatura que ahora lo vamos a ampliar para que se vea correctamente. Ese es el encargado de darle la señal al CDI para que éste decida si es momento de activar el dispositivo. Es interesante remarcar que este dispositivo funciona de una forma contraria a las anteriores. Es decir, si nosotros desenchufamos este dispositivo no vamos a tener problema de un enriquecimiento de combustible y que nos perjudique cuando el motor esté caliente, ya que él solo funciona cuando recibe la señal, en este caso, del CDI. Quiero también explicar brevemente este otro elemento que tiene el carburador de la Bajaj. Bueno, y como ustedes vieron, era un tema que parecía muy sencillo, pero creo que he podido aportarles algunos conocimientos para aclarar un poco más el funcionamiento. Y me decidí hacerlo porque mirando en foros y en grupos de preguntas, siempre está la duda de si usarla, no usarla, cómo funcionan. Y en algún momento yo por ahí dije que muchos dicen yo la desconecté. Y sí, muchos dicen yo la desconecté. O sea, evidentemente o hay un problema en el motor que está chupando aire por algún lado y tiene que compensar a bajas RPM, o el motor no está funcionando muy bien si han desconectado este sistema. Una cosa es el último que mostré, que es el tema de la línea Bajaj, donde funcionan diferente la toma de aire y bueno, para eso fue que lo expliqué. Esto es un TPS, Throw Position System, es el sistema de posición de la mariposa o lo que nosotros abrimos cuando aceleramos. Este dispositivo nada tiene que ver con el funcionamiento del carburador. El CDI recibe datos de este sensor y en virtud de esos datos calibra el avance del encendido, cosa que explicaremos en un posterior video. Pensar que hace poco más de un año he producido más de 50 videos, este es el número 51. Y así que, como les dije en otro momento, se agradece si se suscriben al canal porque es una de las cosas que a mí me permite seguir entonces produciendo este tipo de contenidos. Y no tengo más que agradecer que ustedes estén de ese lado y será hasta la próxima cita entonces.